Estamos con César Troncoso, aquí en la redacción del País, actor uruguayo, pero es sabido, actor internacional de fama en Brasil. Una cuestión, Troncoso, hola, ¿cómo estás? Que te preguntan Hola, siempre, sí. ¿cómo es Brasil? ¿Cómo llegaste a Brasil? Bueno, llegué por el baño del Papa, básicamente. Claro. La película El baño del Papa se vio mucho allá y tenía algunos plus, como por ejemplo la presencia de César Charlone, que es un muy reconocido director de fotografía uruguayo, pero radicado en Brasil, que era uno de los codirectores del Claro. baño y además una figura muy importante allá. Entonces eso, más el hecho de que la película ganó 5 premios en el Festival de Gramado, hizo que mucha gente la viese y se interesase por Tu trabajo. Claro, por mi trabajo. Entonces comenzaron a llamarme siempre que necesitaban un extranjero. Yo al principio no sabía nada de portugués. Comencé haciendo películas aprendidas de memoria, digamos, con textos aprendidos de memoria. Y de a poco fui agarrando un poco el dominio de la lengua y ahí empecé a manejarme con mayor soltura y bueno, y a tomar otros trabajos, ¿no? Ya volveremos a Brasil, pero quiero empezar mucho antes. ¿Cómo decidiste hacer teatro precisamente? Yo comencé siendo espectador de cine y de teatro, de Cinemateca. A los 15 me hice socio de Cinemateca, iba todos los días prácticamente. Y después también, a la vez que en Cinemateca, un poquito después también dije, bueno, y al teatro, estaba el Circular, estaba el Teatro del Centro. Claro, era un rito de Cinemateca y eso teatro era como un rito de transición a la edad adulta, a los 15, en nuestra generación. Y más en aquel tiempo, que era el tiempo de la salida de la dictadura, que la cultura tenía un peso un valor añadido que era el de la resistencia, el aray. Entonces todo eso hacía que la gente se volcase. Y yo comencé siendo espectador. Y después en determinado momento no me alcanzó, se dio una coyuntura en la que yo me separé y quedé medio en banda, post divorcio, quedé medio en banda, era verano, no había mucho más para hacer que el curso de Teatro 1 que abrió con Restuccia y Cherminara en ese momento. En febrero me anoté en ese curso. Yo tenía como una muy lejana memoria de vos en Junta Cadáveres y ahí en YouTube subió el periodista Gabriel Pedroni una actuación. Estaban re locos, de divertidos. Sí, era muy, muy loco, sí. A mí verla a la vuelta del tiempo me costó bastante, ¿no? Porque ¿Sí? No es esa la sensación que mi sensación era que el espectáculo, lo que hacíamos, tenía más ritmo, era más de ida y vuelta con Roberto. Y los tiempos de lo que yo vi que subió Peveroni me parecieron otros. Pero también, obviamente, cuando vos filmás una cosa con una cámara fija, teatro, puede llegar a ser muy aburrido, ¿no? Y además lo sacás de contexto y no es lo mismo una grabación que un vivo. Pero para la época realmente era bastante rupturista y era bastante... Sin duda. Sí, había mucho loco, mucho fanatizado, ¿no? Sí, ¿cómo era ese ambiente en Junta Cadáveres, por ejemplo? Y era un ambiente muy diverso, de gente que se compartía un poco ese ambiente, era la gente más bohemia, los tipos que tenían como una cabeza más alternativa. Era muy loco, muy desbundado, se decía en la época, ¿no? Esa cosa de que estábamos todos un poco borrachos. Sí. Pero por otro lado era muy fermental, me parece que era muy creativo. Ahí salió un montón de gente, una banda de gente. Sin duda. Que pasó por ahí, que pasó por Arte en la Lona, que pasó por La Esquina, que pasó por un montón de esos lugares, que en aquellos 90 me parecían, terminaron siendo una especie de semillero de cosas que después dieron sus frutos, ¿no? Hay un montón de bandas de aquel tiempo que siguen andando. Hay un montón Buenos de Muchachos, gente, es como la más famosa. Sí. De esa... Los Chicos Eléctricos, un montón de gente pasó por ahí, bueno, El Príncipe, los Jarabe Blues, un montón de performers. Yo veía en Otra Historia del Mundo, una película que está en estos días en cartel, que pensaba en vos y Suárez cantando Los Mareados en la medio de la película. Y a pesar de que ya han actuado juntos en otras películas, desde Anina a algunas otras más, pero que era un momento ese, ustedes dos, cantando una canción que también era un tango de la época, un tango que se puso de moda en los 80, a pesar de que es un... además, en Otra Historia es una de las cosas que para mí personalmente está muy copada, es volver a laburar con Roberto. Yo trabajé, después de Suárez Troncoso, trabajé con Roberto, trabajé en sus obras de teatro, en las primeras 3 o 4, El Bosque de Saya, Rococó Kitsch, Capeluz.
pero no trabajé con Roberto, ahí trabajé con él en su rol de director, digamos, pero no con él mano a mano. Y las películas, en Anina estamos los dos en Roberto apenas tarde, pero no estamos a la vez. Era la vez, por eso, me parece que era la primera vez. Sí, capaz que no, me parece que sí, si yo no me equivoco, me parece que es un plus de placer para mí que tiene el encuentro con él. Después te miraba como una sucesión rara, mirá lo de Roberto, lo de Suárez Troncoso, y después te vi como en una alfombra roja de los Platino, capaz hablando todo con smoking. ¿Cómo sí. Cuando sí. Mirás esos dos extremos de tu carrera, qué pensás? ¿Qué queda de aquel todavía, pensás? No, ¿qué queda de aquel? Queda más que de ¿no? El smoking es ropa. No es una actitud ante la vida, digamos. Ahora me invitaron de vuelta, me voy a poner de vuelta si Dios quiere un smoking. Pero digamos que el smoking es una representación. La alfombra roja en una lógica como la uruguaya tiene bastante de representación, porque es un país en el que yo siempre digo, esas cosas me las voy a empezar a creer cuando yo tenga resuelta mi vida profesional. Pero en un país como Uruguay, que la vida profesional siempre está en un veremos, son cosas que por un lado son muy gratificantes, claro, te da mucho placer y mirás y decís, uy, ¿quién iba a decir que yo iba a estar acá en estas condiciones, de este modo? Pero por otro lado no te las podés terminar de creer, porque después seguís pensando en dónde comprar el zapallito barato, ¿viste? Entonces hay una especie de contradicción que está todo el tiempo ahí, entonces tenés que tener como una cosa de... ¿Y en Brasil ajuste, esa contradicción es más grande, por ejemplo? En Brasil sí, en Brasil tiene también, porque tiene todo un Star System, tiene toda una lógica de figuras televisivas fuertes y reconocidas en la calle, gente que no puede caminar por la calle porque la paran y la atomizan. ¿Ese no es tu caso? No, no es mi caso. A mí puntualmente me saludaban simpáticamente en el tiempo de la novela, pero el día que me afeité, por ejemplo, que yo hacía la novela con barba, sí, claro. El día que me quité la barba, nadie sabía quién yo era, porque no tengo continuidad. Tengo un cierto prestigio en los sectores que trabajan en el tema, pero el gran público no sabe quién soy. Entonces no es dramático, pero Brasil tiene un poco también eso, ¿no? Ese sistema de estrellas que hace que la vida de algunas personas muy conocidas en Brasil sea difícil. ¿Y yo cómo? No lo quiero para mí. ¿No preferís esta cosa? Sí, yo prefiero caminar por la calle o sea, sí es lindo el reconocimiento ese puntual que te dicen, che, qué lindo, me gusta tu trabajo, eso uno lo agradece, pero no que uno se siente a comer en un lugar y 45 personas te vengan a sacar fotos contigo, eso es demencial. Empezás de muy buen humor y terminás fastidiado y con la gente diciendo, este es un pedante que no se quiso sacar fotos. ¿No pensaste hacer teatro en Brasil, por ejemplo? Y pensar pienso, nadie me lo ofreció. Y yo creo que es el tipo de cosas que tendría como que tener una obra muy específica, porque yo tengo acento, o sea, tendría que ser una cosa muy... Marx en el Soho, por ejemplo. Marx en el Soho, sí, lo que pasa, y lo pensé, y en un punto dije, ¿será que me puedo aprender toda esta letra en portugués? Capaz que puedo hacer una... Porque ahí se justifica, porque el personaje mismo es extranjero. Totalmente, por eso decía. Pero son 20 páginas a aprender de memoria en un idioma que no es el tuyo, es como complicado. Es un esfuerzo que tal vez hubiese valido la pena en su momento, pero me costó 1 mes y medio aprenderme de memoria toda la obra en español. En español. En portugués supongo que tenés que estar 2 meses sentado en una silla para poder aprenderlo. Cuando llegaste de que venías de acá y de mirar el precio de los zapallitos y esas cosas, ¿cuál fue la cosa más provinciana y uruguaya que hiciste ante el enorme cosa que es Globo? ¿Te sentiste como un provinciano? ¿Hiciste algo de ese tipo? Sí, yo me doy cuenta que soy provinciano en la manera de resolver lo que ellos no quieren que vos resuelvas. Por ejemplo. O sea, claro, esa cosa no se me ocurre pero digo, acá si yo llego 45 minutos antes a esta nota y ustedes todavía no tienen puestos los sillones, de repente yo agarro un sillón y pongo un sillón. Che, yo los ayudo, les pongo el sillón. Ese tipo de cosas. En Globo hay gente para cada cosa y vos sos estrella, chau, vos sos el actor. Acá también hay un cuidado especial contigo porque sos actor, pero no tiene que ver con tu estatus. Entonces, acá si hay que correr, no sé, todos estos escritorios de acá para acá, yo voy y doy una mano.
Eventualmente alguien me puede decir, César, no lo hagas, pero por lo general te lo aceptan. En Globo lo Sos el uruguayo que arregla los decorados. Sí, claro, esa cosa, bueno, che, hay que correr no, dejá, vos no lo vas a hacer, vos. Entonces sí, esas cosas, esas cuestiones como de ubicación, ¿no? Estás en el mismo rol, sos actor también allí, pero las responsabilidades de un actor allí y aquí parecieran que son distintas. Y cuando entras en Globo te dan como un consejo de cómo vivir 100 años como todos los actores de Globo que están iguales, tipo Tony Ramos, Antonio Fagundes, están iguales que hace... No, eso viene con el contrato largo, supongo. No tenés ese vos. Digo yo que venís con el contrato largo. ¿Cómo es esa gente profesional, esos...? Los que yo conozco, sí, yo no conocía a Tony Ramos, todo el mundo habla maravillas de Tony Ramos. Es uno de los actores de los que se habla muy bien. El tipo dice que llega y saluda a todo el mundo. Fagundes parece que es más excéntrico, no hablan mal. Yo las cosas que escuché de él no son malas, pero es más excéntrico. Escuché cosas malas de algunas actrices que no voy a nombrar. Pará. Es el momento de nombrar a las actrices. No. Pero en general lo que te encontrás es, te encontrás como diferentes tipos de actor porque está, por ejemplo, la generación más joven que muchas veces está formada en la propia televisión y de repente un pibe con 17 años ya es muy famoso y ya tiene gente tirándosele encima todo el tiempo por la calle. Entonces ese tipo tiene un modo de entender el mundo, ¿no? Porque tiene 17 y de repente se le subieron los pajaritos a la cabeza. Pero un tipo que viene del teatro, que también está, ¿no? Los que vienen del cine independiente regional, gente que hizo películas en Pernambuco, que trabaja en los pequeños teatros de San Pablo, y un productor de elenco de Globo los descubre, ese tipo viene con un bagaje que se parece bastante al nuestro, al que podemos tener aquí. Entonces ese señor, por más estrella que se haya vuelto, sigue teniendo aquella cosa del compañero actor, de saber que dos profesionales no se miden necesariamente por el cartel. Entiendo. Yo he trabajado con gente que ha trabajado en 2 películas y vos ves que la reciben porque la señora es una señora muy prestigiosa en el Teatro Paulista, por ejemplo, o en el Teatro Carioca, y entonces los actores que trabajan en Globo y son figuras lo saben, entonces te encontrás con lo mismo, ¿no? O sea, el que es buen tipo acá y en la China, y el que es un engrupido insoportable, también. ¿Cómo es tu vida? ¿Vos tenés algo en Río? ¿Tenés casa? No, vas... Yo vivo en Montevideo. Sí, vas ocasionalmente cuando te llaman. Si aparece trabajo, a Río o a donde sea. Claro, sí, ya trabajé, porque yo qué sé, trabajé en Brasilia, en Porto Alegre bastante, Porto Alegre, San Pablo, Río, Brasilia, Curitiba, en Campo Grande, Campo Grande es Mato Grosso do Sul. Son lugares en los que trabajo en la medida en que me llaman. Yo no tengo nada. En general, siempre que necesitan de mi trabajo, me hospedan puntualmente. ¿Y qué piden? ¿Por qué ven en vos? ¿Por qué te llaman? ¿Qué ofreces, pensás vos? Yo creo que tengo prestigio como actor, digamos, que asumen que soy un buen actor, cosa que agradezco. Y después creo que lo que necesitan es eso, un extranjero. En general, pareciera que ellos no hacen un sondeo. Yo lo que tengo es un buen dominio del portugués, por ejemplo. Yo he visto, Jean-Pierre Noer, somos actores que trabajamos con continuidad ya y que dominamos el idioma por más que tengamos acento. He visto, por ejemplo, algunos actores argentinos que han hecho alguna experiencia puntual en Brasil y yo creo que tiene que ver con el modo en que llegás también. Primero que siguen pronunciando el portugués como español, ¿no? Con el acento español. Y segundo que yo no sé si es que no perciben una continuidad de trabajo o qué, pero llegan en un lugar en el cual no disfrutan de la experiencia puntual imaginando que es puntual. Uno fue para allá, me parece que le pasa también a Jean-Pierre, fuimos para allá gustando del lugar y gustando de lo que recibimos y queriéndonos insertar en el lugar, que son como modos de llegar. Y yo creo que esa es una diferencia a mi favor, que yo llego y disfruto y se nota mi disfrute y por lo tanto me convocan de vuelta. Y además, bueno, yo creo que soy de ese tipo de actores que en general, más allá del talento que pueda tener o no, soy facilitador, no soy caótico ni problemático en el momento del rodaje, ni problemático con los técnicos, que también hay alguna gente que no tiene buen feeling con los técnicos. Yo tengo buen feeling con todo el set en general. Y eso hace que repitan conmigo. Yo qué sé, Jaime Monjardín, que es el director de la novela Flor del Caribe,
tiene 4 películas hechas, en 3 de ellas trabajo. Claro. En la penúltima me dio el protagónico. Paulo Nascimento en El Sur también, he trabajado 3 o 4 veces con él. Suele suceder eso de la repetición y yo creo que tiene que ver con eso, con el modo en que llegás, además del talento, ¿no? Y con las fantasías de uno, ¿se hace mucho dinero en Brasil? Debe haber gente que sí. No es tu caso. En mi caso yo hice puntualmente Buenos Callé, tuve un par. Y después hay películas en las que trabajás a los mismos valores que acá. El cine independiente brasileño puede tener un poco más de dinero, un poco menos, pero no hace la diferencia con respecto a aquí. Yo, sí, claro, mi contrato en TV Globo fue un contrato de buena calidad, por 9 meses. Claro. El viejo truco a los 9 meses, ¿qué? ¿No? que te pasa cuando se hablan de éxitos en esta profesión, siempre se hablan de éxitos a término en general. Claro, con fecha de vencimiento. Claro, es muy difícil pensar que te va a ir bárbaro 25 años de corrido, ¿no? Te va a ir bárbaro un año y al siguiente recomenzamos, ¿no? Pero Globo sí me pagó un buen caché. Estaba pensando en que empezaste en el 2013 en el cine uruguayo. Sí. Son 10 años y ya tenés casi 15 películas. Metés como estás en todas las películas uruguayas. En Uruguay tengo un montón, sí. Sí, a mí... Claro, yo cuando pensás en cantidad de películas, a mí me pasa, me da la sensación que cuando pensás en cantidad de películas decís, qué carrera larga que tengo, pero cuando pensás en cantidad de años decís, cuánta cosa hice en poco tiempo, qué poco tiempo. Sí. ¿Y cómo has visto que cambió el cine uruguayo? Desde Un viaje hacia el mar fue la primera, hasta estas 2 que tenés ahora, que son Mi Mundial y Otra Historia del Mundo. Y yo creo que básicamente lo que hizo es instalarse, ¿no? Es un dato, más allá se corrió del lugar de aquellas expectativas que habían antes, ¿no? Durante mucho tiempo, incluso antes de 25, de aquellas películas de 25 watts, hubo un montón de películas que eran presentadas como la primera película uruguaya. Después de tantos años volvió a ver una película. Lo que me parece que le sucedió al cine, para bien y para mal, es que se instaló como un dato de la realidad. O sea, digo, cuando vos pensás en el panorama cultural uruguayo, antes no incluías el cine por ningún lado. Ahora lo único que no incluye es la televisión. El cine está como dato permanente de nuestra cultura, más allá de lo que te puede gustar o no gustar. Pero digo, tenés un cine al cual criticar o al cual asistir. Eso, la diferencia para mí es esa. Y bueno, y esa diferencia genera altos y bajos. Al principio las películas eran como tenías que ganar fondos y había un ajuste muy claro de la calidad necesaria para ganar ese fondo. Las películas tenían un buen nivel. Ahora el nivel es un poco más diverso, se están abriendo también los estilos, hay estilos distintos, hay películas de género, hay comedias, hay documentales, hay películas dramáticas. Además estás vos en las exitosas, porque estás El Baño del Papa probablemente sea una de las películas más vistas. Mi Mundial en estos días estaba haciendo récord de audiencia. Otra Historia del Mundo tiene unas pretensiones justificadas de ser éxito. Pero bueno, digo, ligué. Pero yo creo que es liga personal, es liga que yo tengo y no es un plus que le aporto a la película. La película vale por sí misma. Mi Mundial es exitosa por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Además, bueno, está Ucine, está Perrota, están los pibes, estoy yo, que le damos como un cierto basamento. ¿Vos crees que el éxito de una película es simplemente que vos no aportás? Yo creo que Darín aporta. Yo puedo aportar un cierto nivel de público, una cierta cantidad de público. Hay público que dice, adoro a César o cosas así, yo sé que hay, pero digo, en términos muy relativos, siempre alguien puede decir, si está troncoso la película tiene que ser más o menos buena. Eso puede suceder que alguien lo diga. ¿Pasa? Pero sí, alguna gente piensa eso. No, pero pasa que vos decís que elegís buenas películas o a veces ves para atrás y decís... No, hay de todo. Hay de todo. ¿Eso te pasó en Uruguay o en Brasil? Yo no me arrepiento de ninguna. En Brasil he hecho algunas cosas que no están tan felices, pero yo no me arrepiento de nada de lo que hice, pero no creo que todo esté al mismo nivel. Y creo que hay películas que están al mismo nivel de algunas que hice yo, en las que no participo, que son tan buenas como El Baño del Papa, y un montón en las que yo no participo también. Y hay otro... yo creo que es como una especie de construcción.
Algo aporto, evidentemente, pero no sé si a nivel taquilla eso se... Y para terminar, viste que la distribución, aunque se han visto mucho tus películas, la distribución de películas brasileñas acá es poco. Sí. Si yo tengo que ver una película de Troncoso en Brasil, por ejemplo, ¿qué película vos me recomendás que vaya y la busque como pueda? Hay varias películas que están buenas y hay algunas que están buenas y por diferentes razones. A mí me gusta mucho Faroeste Caboclo, que está basada en la canción de Legión Urbana y la vieron allá en Brasil, la vio 1,5 millones de personas. Ahí hago un personaje secundario lindo. Al oeste del fin del mundo es una película linda que hizo Pablo Nascimento, que es un director de Río Grande del Sur, en la cordillera, en Mendoza, en Argentina. Y es la historia de un veterano de las Malvinas y una brasileña, el veterano de las Malvinas sería yo. Hice una película en San Pablo que se llama Hoy, de Tata Amaral, que es un mano a mano con Denise Fraga, que es una actriz que el personaje se compra un apartamento con un dinero de una indemnización por la muerte de su marido en el tiempo de la dictadura brasileña. Y el día en que se muda al apartamento, se está haciendo la mudanza en ese momento, aparece la figura del marido. Y hay todo un ajuste de cuentas entre los dos, entre el marido muerto, que está muerto al final, y ella, ¿no? O sea, esas tres serían como... Sí, y después El vendedor de sueños, por ejemplo, una película de Jaime Monjardín que se llama O vendedor de sueños, que es una película basada en un bestseller, es un palo totalmente distinto y que metió 700.000 espectadores. Y es una película que funcionó muy bien, una de las 10 más vistas del año en Brasil, y que es una película como de autoayuda, si querés. Ellos se niegan a decirlo así, pero para mí tiene un poco de eso. Y esa peli es otra cosa, pero en su momento está muy bien realizada y en su momento metió 700.000 espectadores. Y a veces no te dan ganas de ponerte un calzoncillo largo hasta acá arriba como te ponías con Suárez y salir a hacer cualquiera. Totalmente. Y a veces estoy en casa, ahora estoy... ¿Te pones esos calzoncillos? No, espero que no quiero ver esa imagen. Pero tengo uno, pero me lo pongo por el frío, no me lo pongo más por hacer. Pero hace un mes que estoy sin trabajar, y a veces pienso, yo me filmo y me subo a YouTube y chao. Y no lo hago como para cuidar esa imagen, pero... No, pero sí, lo va a ser divertido. Pero a veces tengo unas ganas de salir, calzarte de vuelta. Todo. Sí, por favor. Eso es lo que tiene el teatro, es eso además, que el cine es como mucho más naturalista y construís cosas diversas, pero siempre con un palo. El teatro te permite la exasperación, el exabrupto, y más en ese caso. Bueno, si lo haces avisá porque va a estar bueno recordar aquellos... En cualquier momento, era muy bueno, donde sigo un mes más sin trabajar, arranco para ahí. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias a vos.